¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, conocido por su amor infinito, elige no salvar a algunas personas? Esta pregunta abre un panorama intrigante sobre el amor divino. Aunque vasto e incuestionable, Dios permanece firme en sus principios. Entre los cristianos, se cree ampliamente que la voluntad de Dios abarca a todos, independientemente de género, edad o etnicidad, anhelando la salvación de cada uno. Las Sagradas Escrituras confirman esto en 1 Timoteo, capítulo 4, proclamando el deseo de Dios de que todos sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero, ¿qué sucede con aquellos que parecen lejos de esta salvación? Hay 7 tipos de personas que Dios no puede salvar. Quiero que escuches, porque no todos los que van a la iglesia irán al cielo. La Biblia dice que en el día del juicio muchos vendrán a mí y dirán: Señor, no hemos expulsado demonios en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre, no hemos hecho todas estas cosas maravillosas en tu nombre. Y Jesús dirá: Apártate de mí, obrero de iniquidad, nunca te conocí. En otras palabras, muchos de nosotros podríamos estar, sin saberlo, bajo obstrucción en nuestro camino hacia la redención. Por lo tanto, permanezcan vigilantes y reflexionen. ¿Resuena alguno de estos perfiles con su viaje espiritual? La respuesta podría ser clave para una comprensión más profunda de la naturaleza del amor divino y la salvación en sí. Invito a todos a tomarse un momento para ver este video completo, participar en las oraciones y recibir bendiciones abundantes para ustedes, sus familias y amigos. Antes de sumergirnos en el corazón de este contenido, les pido amablemente que muestren su apoyo. Denle like a este video, suscríbanse a nuestro canal y compartan este mensaje esencial. Cada acción suya ayuda a difundir el Evangelio, alcanzando más corazones y fortaleciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amados fieles, enfrentamos una verdad inquietante. No todos en este mundo pueden o serán salvados. Esta realidad es una advertencia, especialmente para aquellos que asisten diligentemente a la iglesia. No es solo la presencia en las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, ofrecer diezmos, tener un título cristiano, hablar piadosamente o incluso el bautismo lo que garantiza la salvación. Algún día tendré que responder ante Dios por lo que te enseñé. Quiero que puedas estar frente a Cristo en el asiento del juicio y ser juzgado basado en todo lo que Dios quiere que los creyentes sepan sobre su gracia y la posibilidad de ser juzgado. Escucha con atención, porque esto podría cambiar tu vida para siempre. Este pasaje trata sobre 2 hombres que fueron al templo a orar. Un hombre era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. Los fariseos oraron a Dios agradeciéndole que no era como otros hombres que eran pecadores. También ayunaba 2 veces por semana y daba dinero al templo. El recaudador de impuestos, por otro lado, ni siquiera miraba al cielo cuando oraba. Pidió perdón a Dios admitiendo que era un pecador. Jesús dijo que el recaudador de impuestos fue a casa justificado ante Dios, mientras que el fariseo no, porque el fariseo se consideraba demasiado alto. En primer lugar, Dios no puede salvar al autoderecho. La frase «confiaron en sí mismos que eran justos». La Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. El punto es que cuando confías en ti mismo, te conviertes en tu Dios. Por lo tanto, Dios no puede salvarte. Jesús contó una historia sobre los fariseos que ayunaban al menos un día a la semana y diezmaban hasta el 30% de todos sus ingresos. Pero dijo que las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que los fariseos. Los fariseos estaban muy enojados cuando escucharon esto. Jesús siempre habla la verdad, lo que hace que las personas que piensan que son mejores que los demás se molesten mucho. Cuando las personas son religiosas pero no tienen justicia, es como una nube sin lluvia o un pozo sin agua. En este momento, el ídolo favorito de América es el Dios del yo. Esto significa que las personas están más enfocadas en sí mismas que en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona. Los fariseos en esta historia son personas que se han separado del resto de la sociedad,
piensan que son mejores que todos los demás y son críticos y malintencionados. Si no estás de acuerdo con ellos, te lastimarán. Eres un fariseo cuando tienes un espíritu crítico hacia las manifestaciones del Espíritu Santo. Si estás criticando cómo está trabajando el Espíritu Santo, entonces estás actuando como un fariseo. El Espíritu Santo es Dios, por lo que nunca deberíamos referirnos al Espíritu Santo como eso, sino que siempre deberíamos decir Él, porque el Espíritu Santo es igual a Dios Padre y Jesucristo. Algunos de nosotros queremos una relación con Dios que podamos controlar, pero lo que el Espíritu Santo quiere es que tengamos una relación de fuego y viento, como dice en Hechos 2, y algunos de nosotros tenemos miedo de ese tipo de relación porque no es algo que podamos controlar. Pero es hora de que nos soltemos y confiemos en Dios. Como dice la Biblia, aplaudan y griten a Dios con voz de triunfo. Recibes poder después de que el Espíritu Santo viene sobre ti. El libro de Hechos dice que cuando los pecadores se convierten y el nombre de Dios es glorificado en la tierra, el Señor será alabado en la casa de Dios. Ahora, volvamos al publicano. Es un recaudador de impuestos que trabajaba directamente para el gobierno romano. Sabía lo que otros judíos ganaban y les quitaba dinero para sí mismo, pero también le daba parte de ese dinero a Roma. Se volvió muy rico aprovechándose de sus compañeros judíos. En ese momento, si eras judío y tocabas a un recaudador de impuestos en un lugar público, tenías 3 responsabilidades: escupir y mostrar disgusto, ir a casa y bañarte inmediatamente, y luego quemar la ropa que llevabas puesta cuando tocaste a ese miserable desgraciado. Cuando el publicano decía sus oraciones, se paraba de lejos. No era para mostrar, quería hablar solo entre Dios y él. No levantó los ojos hacia el cielo porque no sentía que era digno de mirar a Dios a los ojos. Se golpeó el pecho, que es una expresión judía de profundo dolor y remordimiento por su pecado. La Biblia dice que bienaventurados son los que lloran porque serán consolados. Pero ¿por qué lloran? En la iglesia hay un lugar llamado el banco de los dolientes, donde la gente puede ir a confesar sus pecados y pedir perdón. Tal vez si hubiera más lugares como este en las iglesias de América, habría menos lágrimas en las calles. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba la sangre de un cordero y la rociaba sobre el propiciatorio del arca del pacto. El arca del pacto contenía los 10 mandamientos, que eran la ley. Según la ley, cualquiera que la rompiera merecía morir. Sin embargo, podrían rogar por misericordia. El hecho es que no puedes entender el amor de Dios sin primero entender su ley. Entonces, cuando el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio, Dios en el cielo tenía que mirar a través de esa sangre para ver si la gente estaba siguiendo su ley. Si lo estaban, entonces se les concedería misericordia cuando oraran. Pero si no hay fronteras espirituales o físicas entre los países, entonces el caos gobernará en lugar del orden. Sin fronteras, es como un hombre viviendo fuera de la obediencia de Dios, destinado a existir en la agitación. Pero la paz de Dios y sus bendiciones están disponibles para todos los que se someten a su voluntad. En nuestro mundo, la gente piensa que el tipo que se adelanta es el más duro, pero en el reino de Dios funciona de manera diferente. Si te humillas, te elevarás a tu potencial. El obediente será exaltado. Juan el Bautista dijo que debe disminuir para que Jesús pueda aumentar. A través de la muerte viene la vida, y al dar recibimos gran ganancia. En segundo lugar, Dios no puede salvar a aquellos que no creen en Él. Juan 12:37 dice que aunque Jesús había hecho muchas señales delante de ellos, no creían en Él. La Biblia dice que si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y Él nunca te fallará. Tú fallarás muchas veces, pero Él nunca te fallará la primera vez. En tercer lugar, Dios no puede salvar a aquellos que intentan venir a la salvación de otra manera. Las Escrituras dicen que Jesús es el único camino a Dios, pero algunas personas no quieren creer en Él. Jesús dijo que Él es la puerta y la única manera al Padre. No hay otro nombre dado para que seamos salvos excepto por Jesucristo.
Buda, Mahoma, María y otras cosas como la riqueza, el poder y la inteligencia no pueden salvarnos. Eres salvado por la sangre de Jesucristo. Esto significa que su muerte fue suficiente para pagar por todos nuestros pecados. También eres redimido, lo que significa que eres comprado de vuelta del pecado por su autoridad o poder. Esto sucede cuando lo haces Señor de tu vida, lo que significa que lo obedeces como Rey. Irás al cielo debido a esta decisión. Dios tampoco puede salvar a las personas que fingen ser algo que no son. En Mateo 23:13, Jesús advierte a los fariseos e hipócritas que no bloqueen a otros del reino de Dios. Un hipócrita es alguien que finge ser una cosa el domingo, pero es algo más el resto de la semana. Pueden hablar de ser puros, pero luego mirar pornografía o contar chistes sucios. Pueden decir que son leales, pero luego engañar a su esposa. Hay dos tipos de hipócritas: aquellos que no van a la iglesia y aquellos que sí van. La Biblia dice que no debemos abandonar nuestras reuniones. En otras palabras, la iglesia. Dios construyó un tabernáculo para los hijos de Israel para que pudiera habitar con ellos. Y Él quiere que vayamos a su casa, no solo a cualquier lugar, sino a su casa. Si no vas a ir a la casa de Dios, ¿por qué debería llevarte a su casa? Piénsalo. Si no puedes soportar la iglesia durante 90 minutos el domingo por la mañana, ¿cómo vas a hacer la eternidad con todo ese canto y alabanza a Dios? El cielo será un infierno para ti si no te gusta la iglesia. Dios no puede salvar a aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. Escucha atentamente a Mateo 12:31-32. Les digo que todos los pecados serán perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto se debe a que algunos de ustedes han blasfemado el nombre de Dios Padre al burlarse de las obras del Espíritu Santo. Dios dijo que no perdonará este pecado y es un pecado imperdonable. Necesitas tener cuidado cuando criticas un movimiento genuino de Dios porque estás pisando terreno peligroso. Dios no puede salvar a alguien después de que muere. La gente puede decir: predicador, ora por mi papá, mi mamá, mi hermano o mi hermana. Murieron ayer, pero lo siento porque incluso las oraciones de todos los santos en la tierra no pueden ayudarlos después de que mueren. Tu destino se decide de este lado del río Jordán. Dios no puede salvar a alguien que se ha alejado de Él. Escucha este versículo de 2 Pedro 2:20. Dice que si después de haber escapado de la contaminación del mundo a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente y son vencidos, el final es peor para ellos que el principio. En otras palabras, una vez que te alejas de Dios, lleva mucho tiempo volver a Él. Las personas en el pasaje se alejaron de lo que sabían que estaba bien y dice que esto es peor para ellos que si nunca hubieran sabido lo que estaba bien en primer lugar. El pasaje está citando un proverbio que dice que un perro que ha estado enfermo y luego vomita, vuelve a comer su vómito. Un cerdo que ha sido lavado, vuelve a revolcarse en el lodo. 1 Juan 4:7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Algunos de ustedes pueden tener una vacunación espiritual donde solo han obtenido suficiente de Dios para evitar obtener el trato real. Ten mucho cuidado porque cada pensamiento, palabra y hecho está siendo registrado y tendrás que responder por ello en el asiento del juicio de Cristo. Debemos reconocer que nuestra propia rectitud no es suficiente para redimirnos. No hay necesidad de buscar más ejemplos para darnos cuenta de la creciente cultura de desprecio por la vida humana en el mundo de hoy. Simplemente toma un teléfono inteligente y navega por Internet para encontrar la hostilidad que impregna el planeta. Observamos un aumento sin precedentes en asesinatos, conflictos armados y actos de terrorismo más que en cualquier otro momento en los últimos 20 años. Más vidas se han perdido en guerras que en los 500 años anteriores combinados. Solo en el último siglo, se estima que 203 millones de personas perdieron la vida en guerras y solo en la última década, aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados
y otros 4 a 5 millones quedaron discapacitados debido a conflictos. Dada esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino está cerca. Pero independientemente de si el rapto ocurre primero o dejamos este mundo para la eternidad, la pregunta crucial sigue siendo: ¿estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como estamos ahora? ¿Tenemos una relación con Jesús? Escucha. Deja a un lado las preocupaciones de esta vida. Al final, lo que realmente importará es tu conexión con Jesús. No importa tu saldo bancario o estatus social, seguidores de Instagram u otras redes sociales, sino cuán preparada esté tu alma. Rindámonos al Señor en este momento, arrepintámonos y seamos firmes en la verdad, sin importar el costo. Oremos para que Dios guíe nuestros corazones hacia las cosas del Espíritu y nos libere de los lazos de corrupción que dominan el mundo. Que nuestro amor por Dios se convierta en nuestra principal motivación y nos otorgue certeza sobre nuestra eternidad. Amén. Y para aquellos de ustedes que están viendo desde Europa, México, Estados Unidos de América, América del Sur, Canadá y en todo el mundo, hoy es el día de la salvación. La palabra de Dios es eterna, es internacional, es global. Hoy es el día del arrepentimiento. Volvemos al Dios de nuestros padres. Ora esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre del Señor Jesucristo para confesar mis pecados. He sido un fariseo, pero a partir de este día en adelante, voy a ser un seguidor de Jesucristo. Voy a dejar que Él sea el Señor de mi vida. Voy a leer y creer la Biblia a partir de este momento en adelante. Jesús es el Señor de mi vida a partir de este momento en adelante. Jesús es el Señor de toda la humanidad y mostraré su amor. Hablaré de su amor y vida porque Dios es amor. Quiero a Dios y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo con todo mi corazón, alma, mente y cuerpo. Amén. Jesús dijo que amemos a los demás como Él nos ha amado. El amor no es un sentimiento, es un hecho que se muestra a través de servir a los demás. Oro para que conozcas a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es Dios y no cambia. Él es el camino, la verdad y la vida. Oro para que hoy el Señor derrame en ti el espíritu de ser un hacedor de diferencias, alguien dispuesto a ayudar a otros y ser un siervo de Dios en una generación que ha perdido de vista lo que significa ser una bendición. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.